Mandan a mandar un correo a contáctenos. Bueno, Gordi, antes llegué a 2 cuadros, sí. Compré Actron 2x1 había, 2x500. Hola chicos, bienvenidos a la tutoría de obligaciones. Acá ya nos está acompañando el doctor Werfil Ibáñez. Doctor, no sé si me escucha, si está por ahí.
Doctor, no sé si me escucha. Sí, ¿qué tal? A ver, Bien, ahí le dejé el anfitrión para que bueno, pueda manejar la reunión y pueda finalizar la grabación cuando termine. Agradecerles a todos los chicos que se unieron a esta tutoría, que obviamente es con el beneficio de que puedan prepararse mejor para el recuperatorio que se viene. Él es Werfil Ibáñez, es doctor y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros, de ayudar a los chicos. Y bueno, no los molesto más, así se pueden ir despejando todas las dudas que tengan. hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, cuando me dijeron para tocar algún tema de obligaciones, me pareció interesante. Yo más o menos les comento cuál es la problemática que genera siempre acá en Córdoba. En este momento justo no estoy en Córdoba, estoy en el Chaco, pero soy docente de la Cátedra de Obligaciones en la Universidad Nacional de Córdoba. Y un tema recurrente es justamente esta cuestión de las obligaciones de dar suma de dinero, que nosotros, de acuerdo a las distintas cátedras, o lo tenemos en la bolilla 5 o en la bolilla 6, no sé en qué ubicación lo tendrán en Mar del Plata. Entonces, bueno, la idea era un poco charlar de esto, si tienen alguna duda, sobre todo las cuestiones controversiales que se están discutiendo, que básicamente son siempre más o menos las mismas, para después hago como una breve introducción y después podemos ir charlando. Disculpe que le interrumpa. Sí. Nosotros esa bolilla es la número 11, que la vemos en la segunda parte de la materia. Ah, bien. Digamos, todavía no la vimos. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? No sé los chicos qué opinan, pero nosotros, digamos, no la vimos todavía esa bolilla. O sea, estamos como en cero, digamos. Bien. ¿Cómo es el tema? ¿Esto van a rendir un recuperatorio? Exactamente. Sí, vamos a rendir un recuperatorio que es la primera parte. Yo particularmente lo que tengo duda es el tema de privilegios. Bien. Bueno. Vamos a ver privilegios. Yo pensé justamente, bueno, no sabía que era así. Cambiamos. Nosotros privilegios, no sé dónde lo tenemos. Creo que nosotros lo tenemos en la segunda parte. Bueno, me pongo a ver un segundo en la ley de quiebras, ya les digo así. Doctor, si quiere le comento más o menos lo que hemos visto de privilegios. Bien. Bueno, que se dividía en dos grandes grupos de privilegios especiales y generales. Sí. Que en los casos de los privilegios generales se regía por la ley de concursos y quiebras, y la de los generales se rige por la ley de concursos y quiebras en algunos aspectos y en otros por el Código Civil y Comercial. Bien. Bueno. Esos serían los privilegios especiales, los de obligaciones. Bien. Lo que más te el principio, viendo. Nosotros vamos a ver, digamos, en materia de privilegios, lo que vemos es todo lo que concierne a la parte del ámbito de las obligaciones, es que tenemos que el patrimonio es garantía común de los acreedores, ¿no? Este principio, nosotros en esta materia lo que vemos siempre es la posibilidad del poder de agresión patrimonial. Después de que esto fue zanjado, que vemos como en la etapa del derecho romano, que incluso se podía hasta hacer esclavo a la persona, o hasta incluso llegar a matarlo. Los romanos fueron eminentemente prácticos, así que rápidamente abandonaron esta cuestión y vieron la importancia de que era más importante una persona que esté viva a la hora de cobrar sus créditos. En función de esto, nosotros tenemos un principio en el código que establece la igualdad de todos los acreedores, es decir, la par conditio creditorum. Sobre la idea de que este patrimonio es garantía común y se puede
agredir patrimonialmente. En la legislación argentina no tenemos la posibilidad de prisión por deudas. En el único caso que es prisión por deudas se puede dar en materia de alimentos. Incluso hubo algunos fallos, por ejemplo en Córdoba, donde tuvimos personas que tenían la obligación del alimentante y que al no pagar, pudiendo hacerlo, hubo prisión. Pero si no, simplemente vamos a poder ver la agresión patrimonial. Esta agresión patrimonial que vemos, decimos que todos están los acreedores quirografarios. Nosotros tenemos, luego de la reforma del 2015, tenemos la aplicación, porque en realidad, ¿cuándo es importante ver qué diferentes, cuándo es importante analizar cómo vamos a poder... Bien, más, bien. Me puso lo de abajo el lápiz, que fue poder atacar ese patrimonio. Solamente se escucha un audio ahí. Mientras siga siendo solvente, entonces, los mismos, antes había diferenciación entre los artículos del Código y la Ley de Concursos y Quiebra, hoy se equipararon y son exactamente iguales. Los artículos de la Ley de Concursos y Quiebra creo que eran el 241 y el 246, sí, 241, 243. Entonces nuestro régimen federal o privilegio especial. En obligaciones más o menos se ve cómo es esa repartición, cómo funciona en la práctica, sobre la repartición de los privilegios generales y de los privilegios especiales, que la misma ley dice, pero después en quiebra ustedes lo van a ver detalladamente. ¿Cómo se da esto? Frente a la posibilidad, digamos, en el sistema del concurso, ustedes tienen un concurso preventivo o la quiebra. Sigue gozando no goza de la administración, pero sigue teniendo la posibilidad de manejar sus bienes, y cuando ha quebrado, es decir, que es insuficiente su patrimonio para responder con el pasivo, se puede peticionar la quiebra. Una vez que se peticiona la quiebra, entran a jugar esto que vemos de los privilegios generales y de los privilegios especiales. Los primeros que van a cobrar van a ser los privilegios especiales. ¿Cuáles son estos privilegios especiales? Artículo 241, el código replica exactamente lo mismo. Dice, los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa sobre esta mientras exista en poder del concursado por cuya cuenta se hicieran los gastos. Esto se desprende de uno de los principios lógicos que hemos visto, que es mantener las cosas incólumes, es decir, tal cual se encontraban. El principio general es que nosotros debemos mantener las cosas en su estado de conservación. Entonces, aquellas personas que han realizado gastos sobre estas cuestiones de construcción y de conservación, van a ser los primeros que van a tener privilegio especial. Es decir, ya sea dentro del orden del código, o sea dentro de la quiebra, la diferenciación, si vamos a estar entre el código de la quiebra o la ley de concursos y quiebra, que es específica, materia específica, va a ser cuando el acreedor entre en quiebra. Si no se encuentra en quiebra, vamos a regirnos por las disposiciones del Código Civil. ¿Esto está claro? Bien. Entonces, tenemos todos los acreedores que van a un lugar, van a ser quirografarios. Los quirografarios implican todos en pie de igualdad. Si no son quirografarios, pueden tener o un privilegio general o un privilegio especial. También es importante que este orden de los privilegios o los privilegios son de creación legal exclusiva. No se pueden crear contractualmente. No se puede crear por el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, yo no puedo celebrar mediante un contrato que el alquiler goce de un privilegio especial.
Digamos, no puede haber, es similar a los derechos reales, de hecho está también en la parte de los derechos reales, no puede tener creación legal exclusiva. Entonces, lo primero son los gastos hechos para la construcción. El principio es este que les dije recién, que justamente existe la cosa gracias a esos gastos, por eso es que goza de primer orden de privilegio. El segundo son los créditos por remuneraciones debidas al trabajador, es decir, los créditos laborales y los provenientes de indemnización. Fíjense cuáles son los que gozan de estas remuneraciones, porque después los que quedan afuera de esto pasan como privilegios generales. Entonces, los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses, y los provenientes por indemnizaciones de accidente de trabajo, antigüedad, despido, falta de preaviso y fondo de desempleo. Sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias que, siendo de propiedad del concursado, se encuentran en el establecimiento donde se haya prestado sus servicios o sirvan para su explotación. Es decir, otra cosa también que es importante ver ahí cuando dice sobre materias primas, es el asiento del privilegio. ¿Cuál va a ser el asiento del privilegio? El asiento del privilegio, es decir, privilegios especiales, bien. El asiento del privilegio es sobre lo que yo me voy a cobrar. Por ejemplo, yo, digamos, el privilegio se va a sentar sobre un auto que, por ejemplo, tiene un embargo, se ejecuta ese embargo, es decir, el privilegio no está dado sobre el auto, está dado sobre, una vez vendido ese auto, es decir, el producido de ese auto, sobre lo que yo me voy a cobrar. Los privilegios generales y los privilegios, la diferencia es que están, digamos, enumerados en el código, lo mismo la réplica que tiene la ley de concursos y quiebras. Los privilegios especiales son los que primero se cobran y gozan de, digamos, son más importantes, digamos, por el orden de importancia, son los créditos que se van a cobrar. Es decir, el legislador ha optado darle, frente al caso de la quiebra, quienes van a cobrar por preferencia frente a otros. En tercer lugar, en el orden de los privilegios, tenemos impuestos y tasas que se aplican particularmente a determinados bienes sobre estos. Es decir, acá aparece el Estado cobrando los impuestos y tasas. Primero, gastos de la cosa, gastos de construcción, es decir, gastos de conservación de la cosa. Segundo, los créditos laborales. ¿Créditos laborales cuáles? Aquellos que, indemnización por despido, preaviso, dentro de los últimos 6 meses, esos son los que se van a cobrar. El cuarto son los créditos garantizados con garantías reales, es decir, prenda, hipoteca y los correspondientes a aventuras y obligaciones negociables con garantía especial. Y el último es el derecho del retenedor. Dice, lo adeudado del retenedor por la cosa retenida a la fecha de la sentencia de quiebra. Bien. Ahora bien, una vez viendo este orden de privilegios, pareciera que, fíjense, sobre todo el inciso cuarto. ¿Qué dice el inciso cuarto? ¿Quién va a cobrar? Sí, de paso me hago un mate. ¿Quién va a cobrar el inciso cuarto? ¿Cómo era la pregunta, profe? Claro, si ustedes ven tanto el código como la ley, ¿quién cobra en cuarto lugar? Los gastos de justicia no. ¿Cómo? No, los gastos los gastos de la tasa de justicia es una cosa. Los gastos del juicio, digamos, de los abogados, martilleros, todo eso, no. No. No, esos cobran primero. Eso es otra cosa, eso está, después vamos a ver que esos cobran primero, digamos, dentro del orden de los privilegios especiales, siempre lo primero que se cobra son los gastos de conservación y justicia. ¿Qué serían los gastos de conservación y justicia? Los gastos del síndico. Digamos, en el caso de una quiebra, se nombra un síndico, que en este tipo de quiebras es un
un contador, que están en una, digamos, una lista, una orden una lista de tribunales, y de esta lista se elige un síndico para cada quiebra determinada. El primero que va a cobrar es el síndico. ¿Saben más o menos cómo es el proceso de cómo se cobra en una quiebra? Digamos, una persona o una sociedad, cuando entra en quiebra, se declara la quiebra, bueno, hay un periodo de sospecha de 2 años, 2 años retroactivos a la fecha para ver si no hubo fraude, es decir, si no hubo si no se buscó insolventar a la persona o a la empresa. Un vaciamiento Luego, sería, ¿no? ¿cómo? Tipo un vaciamiento, digamos, hablando más en criollo. Por eso se estudia, digamos, hay una cosa que se llama periodo de sospecha, que son desde la declaración de quiebra 2 años para atrás. Bueno, básicamente lo que se hace una vez que se declara la quiebra, todas las personas que tienen una creencia van a verificar su crédito. También es una forma de sanear, digamos, si yo no puedo verificar el crédito, no voy a poder cobrar mi deuda. Entonces voy a verificar el concurso, muchas veces, perdón, a la quiebra, voy a verificar, y yo digo, bueno, yo soy la empresa Termolar, y voy con la empresa a verificar el crédito que tengo. Ese proceso de verificación también paga una tasa, se inscribe, bueno, el síndico evalúa si efectivamente se puede verificar o no esa deuda. Cuando haya plata, se cobra, se puede pagar esa deuda, y también en función del privilegio que yo tengo con esa deuda que presento. Cuando se hizo esta ley de quiebras, por eso yo les preguntaba, porque una de las cosas que genera, digamos, controversia, si se quiere, es el tema del inciso cuarto, porque fíjense lo que dice el inciso cuarto del artículo 241. ¿Derecho de retención? No, ese es el quinto. El cuarto dice que los créditos garantizados con hipoteca, prenda, warrant y los correspondientes aventuras y obligaciones negociables con garantía especial o flotante. Es decir, de acuerdo a esto, ¿quiénes tienen derechos garantizados con hipoteca en la Argentina? ¿Quién es el que más va a tener de estos créditos? El banco. El banco. Entonces, cuando analizamos y vemos por primera vez este articulado, dijimos, bueno, se da, digamos, en orden, recién el cuarto lugar, estos créditos garantizados con hipoteca, y el banco va a cobrar después de los créditos laborales, ¿no? Ahora, lo mismo también pasa con el derecho del retenedor. Sin embargo, si ven, bueno, también dice los créditos indicados en el título sexto, estos son los del Código Aeronáutico. Sin embargo, si vemos el artículo 243, dice orden de los privilegios especiales. Es decir, primero vemos el 241, que me dice ese orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin embargo, si leo el 243, me modifica esto y me dice orden de los privilegios especiales. Los privilegios especiales tienen la prelación que resulta del orden de sus incisos, salvo en el caso de los incisos cuarto y sexto del artículo 241, en que rigen los respectivos ordenamientos. Luego dice, el crédito de quien ejercía el derecho de retención prevalece sobre los créditos con privilegio especial si la retención comenzó a ejercerse antes de nacer el crédito privilegiado, comprendidos en un mismo inciso. Es decir, que todos aquellos que tengan el código en este momento, o los que tengan en la ley de quiebra, hagan una línea, digamos, una línea, y marquen esa diferencia, es decir, que del cuarto voy a primer lugar, o del sexto voy al primer lugar, porque las leyes especiales lo que me dicen es que los créditos con garantía hipotecaria van a ser los primeros que se van a cobrar. Y el quinto también me dice lo siguiente. En el quinto es más lógico, porque se supone, ¿se acuerdan el derecho al retenedor? El derecho al retenedor era cuando yo dejaba el auto en el taller mecánico, no le pagaba, y entonces en virtud de ese crédito es que el
El mecánico se queda con el auto. El mecánico se quedaba con el auto. Bien, lo que me está diciendo acá es que ese mecánico que se quedó con el auto, se abre una quiebra, y luego y luego el mecánico que aporta ese auto va a tener un privilegio, digamos, de primer orden, es decir, dice, guarda, se modifica este orden de los privilegios especiales y va a pasar a primer lugar. Tiene cierta lógica, porque en realidad es el que está aportando el bien sobre el cual después se va a ejecutar y se va a realizar la quiebra. Sí. Alguien me quería hacer una pregunta. Pero la verdad me arrepiento de no haberlo puesto, o sea, estuve mal. Tu gran acierto fue poner Argentinos Juniors, ¿no? Mi gran acierto fue Argentinos Juniors, o sea, A ver. Ahí está. Yo, profe, quería hacer una consulta. Sí. Porque, bueno, es más o menos recién de lo que estaba hablando en el tema del orden. Sí. En el parcial nos habían preguntado, o sea, nos habían puesto un caso, era ordenar en el escalafón de los privilegios, pero no iba tal cual como está en el artículo, porque dependía mucho de la fecha cierta de cada constitución de cada acto, digamos. Por ejemplo, la hipoteca se estableció tal fecha y, por ejemplo, la deuda de las expensas, porque era un departamento que tenían que ejecutar, era anterior a la constitución de la hipoteca. Después, no sé, sueldos de... No sé si alguien tiene el ejercicio, porque yo la verdad que no lo tengo. Bueno, igual, a ver, perdón. Ahí, como que varía el orden a veces, por eso es que a mí, o sea, eso es lo que me tiene complicado. Bueno, por eso, pero ahí yo lo que les estoy explicando es justamente el 243 que me cambia el nombre, el orden. Primero, los créditos laborales, como dice el 241, son los primeros. Ahora, por el 243, lo primero que se va a cobrar es la hipoteca, por encima de los créditos laborales. Entonces, usted el orden que tiene establecido tiene que conjugar el 243 con el 241. Una cosa es el orden del 241, por eso le digo a los que tengan para hacer las anotaciones, hagan en el código o en la ley, pongan una flechita que en realidad el cuarto lugar va al primero, y que el cuarto y el sexto van al primero, y que el quinto puede ir al primero, en el caso de que sea sobre el objeto, digamos, sobre el bien sobre el que recae la cosa. Es decir, si es que la aporta, digamos, en el caso puntual, el mecánico que aporta el auto, si sobre ese bien es que recae la quiebra, y sobre ese bien es el que se cobra, el asiento del privilegio va a ser ese auto, como lo aportó este retenedor va a tener un privilegio especial de primer orden y no de quinto orden. Distinto fuera si el retenedor se lo sacan por otras circunstancias al auto. No porque es el bien que aporte. ¿Está claro esto? ¿Y cómo es este orden? Es decir, tienen que conjugar el 241 y el 243. Profesor, sí. entonces sería, si el asiento del privilegio estuviese en el auto y ese señor lleva el auto al mecánico y como no paga lo retiene, pero el auto ya estaba prendado, cuando vayan a concurso... ahí no. Bien, eso quería entender. Por eso, a ver, hay que conjugar, digamos, si hay prenda de ese auto, va a cobrar el acreedor prendario primero. Pero digamos. ¿Y qué pasa con que el retenedor detuvo y que lo estuvo cuidando y manteniéndolo? ¿Eso qué pasaría? Hasta que se presente en el concurso. No, a ver, lo que dice es el 243 es que si lo aporta, si el retenedor es el que aporta el bien, o sea, primero tenemos el orden del 241. Sí. Ahora, hay excepciones. Las dos excepciones están dadas por el 243. Bien. Entonces, el 241 dice lo siguiente. Perdón, el 243 dice lo siguiente. En el caso de los incisos 4 y 6, en que rigen los respectivos ordenamientos. Si ven los respectivos ordenamientos, sobre todo lo que es, uno es del Código Aeronáutico y otro es de los créditos con garantía hipotecaria, yo les anticipo que esos créditos van por encima, digamos, se ponen en primer orden, es decir, lo cobran en el primer lugar. Y el 2 también es quien ejercía el derecho de retención, prevalece sobre los créditos con privilegio especial si la retención comenzó a ejercerse
antes de nacer los créditos privilegiados. Bien. Es decir, si había nacido antes, en este caso, como usted me dijo, la prenda, Sí. lo rige primero la prenda. ¿Entiende? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Estamos hablando de otros supuestos en los cuales todavía no ha nacido ningún orden, y este retenedor, el mecánico, siempre digo, el ejemplo del derecho de retenedor es el más fácil para entenderlo, es el del taller de auto. Bien, entrega ese auto, bueno, esa persona que entregó el auto, ese mecánico, no va a tener un quinto lugar, sino que se va a posicionar en primer lugar, en raíz de él haber aportado ese auto sobre el cual después se cobran todos del crédito, porque va a beneficiar a todos, digamos. Sí, sí. Porque no va a beneficiarlo solamente a él va a cobrarse, digamos, una parte. Una vez que se resuelven los privilegios especiales, en realidad, después vamos a ver en el artículo, pero más o menos yo le digo, se junta una masa. De esa masa, digamos, un porcentaje que es el 50% se va a los privilegios especiales. Se cobran estos privilegios especiales en este orden. Primer lugar, que no aparecen acá, pero eran los gastos de conservación y justicia. Luego todos estos incisos. Luego tener en cuenta el artículo 243 que modifica el orden de los privilegios, de acuerdo a estas dos cosas, que si son créditos con garantía hipotecaria va al primer lugar, y si es el crédito del derecho del retenedor y él aporta el bien, también va a primer lugar. Se cobran los privilegios especiales. Ese 50% de la masa se cobraron todos los privilegios especiales. Si sobra algo, va a las otras dos masas, digamos, porque ¿qué falta cobrar? Privilegios generales y quirografarios. Siempre todo lo que va sobrando va a la categoría de quirografarios. Puede ser, digamos, creo, yo la verdad no me especializo en quiebra, pero creo que en la historia de la República Argentina hay una o dos quiebras solamente que han cobrado todo. De aquí que radica la importancia de tener un crédito con privilegio especial. Es muy difícil que un crédito con privilegio general se cobre. Perdón, con privilegio general y un crédito quirografario. Lo peor, digamos, es tener un crédito quirografario. Por eso es la importancia de tener un privilegio especial. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas? Bien, seguimos. El 244 dice reservas de gastos. Antes de pagar los créditos que tienen privilegios especiales, se debe reservar el precio del bien sobre el que recaen los importes correspondientes a la conservación, custodia, administración y realización del mismo efectuado en el concurso. O sea, también se calcula una cantidad para atender a los gastos y honorarios de los funcionarios del concurso que correspondan exclusivamente a diligencias sobre tales bienes. Eso es lo que yo englobo como gastos de conservación y justicia, es decir, se pagan las tasas, se paga el síndico, siempre el síndico vuelve a cobrar. Bueno, puede haber una subrogación real, el 245, el privilegio especial se traslada de pleno derecho sobre los importes que sustituyan los bienes sobre el que recaería, sea por indemnización, precio cualquier, es decir, la quiebra puede modificar y puede cambiar. En vez de un auto, el retenedor dice, bueno, pongo otro auto. Y luego tenemos los créditos con privilegios generales. Acá el orden, digamos, fíjense, muchos que han quedado, digamos, que no se han cobrado como privilegios especiales, pasan como privilegios generales. Fíjense lo que dice el artículo 1. Los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos por el trabajador por 6 meses. Los provenientes por indemnizaciones de accidente de trabajo, por antigüedad de despido y por falta de preaviso, vacaciones y sueldo anual complementario. Los importes de por fondo de desempleo y cualquier otro derivado de la relación laboral. Se incluyen los intereses por el plazo de 2 años contados a partir de la mora y costas judiciales en su caso. Es decir, todas las cosas que no pudo cobrar el trabajador en el primer orden de privilegios especiales pasan a el primer orden de los privilegios generales. Si el concursado es persona física, los gastos funerarios, los gastos de enfermedad los últimos 6 meses,
los gastos de necesidad en alojamiento, alimentación, vestimenta del deudor y su familia durante los 6 meses anteriores a la presentación del concurso o declaración de quiebras. El capital por impuestos y tasas deudadas al fisco nacional, provincial o municipal, es decir, lo que no cobró el Estado en el tercer orden de los privilegios especiales, ahora vuelve a el cuarto orden. Y el 5, el capital por facturas de crédito aceptadas por hasta 20.000 pesos por cada vendedor o locador. ¿Qué artículo de la ley es, profesor, eso? El 246. Los artículos que tienen que saber son el 241 y el 246, unos privilegios especiales y los otros generales, y el 243 que les modifica el 241. Bárbaro, gracias. Extensión de los créditos. Bueno, el 248. Créditos comunes o criografarios. Los créditos que no se reconocen privilegios son comunes o quirografarios. Y prorrateo, 249. No alcanzados los fondos correspondientes a satisfacer íntegramente los créditos con privilegios general, la distribución se hace a prorrata entre ellos. Igual norma se aplica a los quirografarios. Esto que les expliqué de que un crédito que no se cobra va al otro. Es decir, primero se divide 50 y 50, y todo lo que no va cobrándose va como remanente al otro sector. El 240, acá también, fíjense, gastos de conservación y justicia. Los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes en concursado del trámite, el pago de estos créditos debe hacerse cuando resulten exigibles y sin necesidad de verificación. Es decir, los gastos que ocasiona el síndico no van a entrar en el proceso de verificación porque en realidad se están gastando sobre el concurso. ¿Mm? A ver, leo un poco las preguntas. Privilegios especiales y generales, bueno, ya lo vimos. ¿Cuál es el régimen aplicable a cada tipo de privilegios? Bueno, el régimen aplicable va a ser el Código Civil, si no está dentro del concurso de la quiebra, en realidad de la quiebra, porque el concurso todavía tiene la administración, o sea, no hay una liquidación de bienes, y si no, vamos a estar dentro de la ley de quiebra, los artículos que hemos citado. Había un caso, ¿no? Bueno, más. Caso de dar cosas ciertas para restituir. Bien. ¿Vendría a ser un deudor de mala fe o buena fe? La buena fe siempre, digamos, tiene que... No entiendo la pregunta. Digamos, dentro del régimen dice, para restituir las cosas a sus dueños, supongo. ¿Qué efecto produce el deterioro de la cosa por causas sobrevenidas no imputables al deudor? Bien. Bueno, en el régimen primero lo que hay principios generales que son los que yo siempre les digo a mis alumnos que traten de no estudiar de memoria, sino conceptualizar estos principios generales. En virtud de esto, digamos, el articulado siempre es redundante, pero ustedes, si saben estos principios generales, los van a poder sacar. Primero tienen que saber si es para constituir derechos reales, para restituir las cosas a su dueño o para transferir el uso y goce. En función de esto es lo que a mí me va a determinar quién es el dueño de la cosa. El principio general es que las cosas aumentan, se pierden o se deterioran para su dueño. Entonces, si yo estoy en la constitución de un derecho real, me va a variar quién es el dueño a si estoy para restituir las cosas a su dueño, ¿no? El régimen es. Previo a esto, tienen que ver si se trata en materia de cosas muebles o inmuebles. Dentro de los muebles tenemos muebles registrables y muebles no registrables. Por ejemplo, los muebles
registrables para la Argentina son los automotores y los equinos de pura sangre. En el caso de los automotores tenemos un régimen constitutivo, que es el régimen constitutivo que es elaborado de la doctrina alemana, que va a ser dueño aquella persona que esté en el registro. En el caso de los automotores hay un registro del automotor, y el propietario, es decir, el titular registral, es el dueño del auto. Si ustedes venden un auto y hacen la transferencia, hacen el 08, y ese auto no está registrado en el registro respectivo, ustedes continúan siendo dueños hasta tanto no opere esa transferencia dentro del registro. De ahí los innumerables problemas que pueden tener si, por ejemplo, esa persona choca, porque ustedes van a ser responsables. ¿De qué forma van a ser responsables? ¿Por qué van a ser responsables? ¿Entendieron lo que estoy preguntando o no? Con respecto a la responsabilidad civil, ¿no? Bien, pero a ti, ¿responsabilidad de qué tipo? Objetivamente, va a ser Claro. responsable porque es Por el ser el dueño, dueño de porque la cosa. todavía sigue siendo el dueño de la Exacto, cosa. el otro va a ser responsable. ¿Se tildó? No lo escucho. Digamos, a título subjetivo, ya sea de buen modo. Se tildó, El profe. título que es... ¿Cómo? Profe, se tildó. Se tildó. Desde la última vez que habló haciendo la pregunta, se tildó. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Bien. Decía que tenemos un régimen, dentro de los muebles tenemos muebles registrables y no registrables. Los no registrables, la persona que los tiene de buena fe, digamos, hay una presunción de que uno es dueño. Antes era el artículo 24.12. Toda aquella persona que, por ejemplo, yo en este momento tengo esta lapicera, se supone que soy el dueño. Si no, son muebles registrables, los autos y los equinos de pura sangre, y el otro sistema es para los bienes inmuebles. ¿Cómo es ese sistema? Tenemos un sistema de título y modo. Y la inscripción es meramente declarativa, solamente para los efectos frente a terceros. Bien. Entonces, acá dice, la pregunta del parcial era deterioro de la cosa por causas sobrevenidas no imputables al autor, al deudor. El principio general es que este deudor debe mantener la cosa incólume, es decir, sin tocarla, sin dañarla, porque es a lo que se ha obligado. Pongamos que fuera una compra-venta, hasta tanto no haya transmitido la cosa, en el caso de un inmueble, no hay una transmisión de esa cosa, sigue siendo dueño el deudor. Bueno, si hay un deterioro de la cosa, primero hay que ver quién es el dueño. Y las cosas aumentan, se pierden, se deterioran para su dueño. En el caso del deterioro, es una pérdida del valor económico que ha sufrido la cosa, y si no son imputables al deudor, es decir, por caso fortuito o fuerza mayor, donde se demuestra la ruptura del nexo causal. ¿Cuándo va a ser caso fortuito o fuerza mayor? ¿Cuándo va a ser la ruptura del nexo causal? Cuando haya caso fortuito o fuerza mayor, hecho de la víctima o hecho de un tercero por el cual no deba responder. Entonces, ¿qué efecto produce el deterioro? Bueno, habrá que ver si es para restituir las cosas a su dueño, o para transferir el uso y goce, o para constituir derechos reales. En función de eso me va a cambiar quién es el dueño, y siempre, si es no imputable, vamos a ver si puede, se va a entregar la cosa con una disminución proporcional del valor en un caso, o en el otro caso, digamos, en que la otra persona sea el dueño y yo me tengo que hacer cargo, voy a pagar esa disminución del deterioro, porque el deterioro siempre perjudica al dueño. Es decir, ustedes tienen que ver en esta relación, que va a variar, digamos, cambia para constituir derechos reales
para restituir las cosas a su dueño o para transferir el uso y goce, lo que tienen que ustedes ver en estos casos es quién es el dueño. Una vez que sepan quién es el dueño dentro de esa relación, van a saber quién deberá soportar con las pérdidas o con bien. ¿Otra? Hola, hola. ¿Me escuchan o no? Sí, profe, ¿qué dijo? Bien, ¿tienen otras dudas de otro tema? Acción directa y acción subrogatoria. Bien. La acción directa son en ciertos casos especiales que se daba por ejemplo en el caso de su alquiler. Bueno, la acción subrogatoria está en el 743. No. No. La acción subrogatoria es... 736. ¿Cuál? 736. 736. Bien. No, esa es la acción directa. 739. Bien. Estas dos acciones suponen, digamos, dan la diferencia entre caso fortuito y inconveniencia. Bien. La acción, vamos con la acción subrogatoria y acción directa. En la acción subrogatoria es el acreedor se va a poner en el lugar de una persona que no quiere cobrar tiene su crédito. Pongamos que acá veo los primeros nombres que veo. Alfonso tiene un crédito con Carlos. Yo tengo un crédito con Alfonso, es decir, Alfonso me debe plata a mí, él en su patrimonio no tiene nada sobre lo cual me puedo cobrar, entonces Alfonso decide no ejercer esta acción porque sabe que si él cobra lo que Carlos le debe, yo automáticamente voy a ir sobre su patrimonio. Entonces, yo me subrogo en el lugar de Alfonso y desde ese lugar, subrogándome en sus derechos, ejerzo la acción subrogatoria sobre el crédito que tenía Alfonso con Carlos hasta el límite de la deuda que tenía Alfonso hacia Carlos. 739 dice, el acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor. Si éste es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia, el acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos. ¿Qué debe hacer? Es importante la citación del deudor, es decir, si yo voy a ejercer esta acción subrogatoria, lo debo citar a Alfonso y decirle que tome, fíjense, el 740, el deudor debe ser citado para que tome intervención en el juicio respectivo. Es decir, le debo avisar que estoy por iniciarle un juicio a Carlos, para que después no sea oponible, no me sea oponible a mí. ¿Cuáles son derechos excluidos dentro del 741, dentro de la acción subrogatoria? Están excluidos de la acción subrogatoria los derechos y acciones que por su naturaleza o por disposición de la ley solo pueden ser ejercidos por su titular, los derechos y acciones sustraídos de garantía colectiva de los acreedores, las meras facultades, excepto de su ejercicio pueda resultar una mejora en la situación patrimonial del deudor. Dentro de los primeros, por ejemplo, son los derechos personales, es decir, supongamos que Alfonso
sea hijo ilegítimo del señor Carlos, y su razón por la cual pueda acrecentar su patrimonio es por ser declarado hijo, yo no puedo ejercer una acción personal, subrogarme en los derechos de Alfonso y decirle, bueno, voy a ejercer una acción de filiación para que el señor Alfonso sea declarado hijo del señor Carlos, y en función de eso yo lograr poder invadir patrimonialmente. ¿Se entiende esto dentro de la acción subrogatoria? Una de las cosas, digamos, de las de las importancias que existe, digamos, la diferenciación más importante entre la acción directa y la acción subrogatoria, es hacia dónde ingresa, dónde ingresa, digamos, este juicio, este remanente. Es decir, si bien me subrogo en la posición de Alfonso para hacerle juicio a Carlos que cobre su crédito, yo no voy a, primero, a la diferencia de la acción directa, yo no voy a poder, el remanente, digamos, lo que yo logre ese juicio, va a ingresar al patrimonio de Alfonso. Lo que sí voy a poder hacer es embargar, ser el primero que embarga sobre ese crédito, porque cuando ese crédito ingrese al patrimonio de una persona que está insolvente, probablemente exista el riesgo de que comparezcan otros acreedores. Y la acción directa se da en ciertos supuestos, cuando la ley me lo permite, donde yo de manera directa, en este caso, digamos que me subrogaba en lugar de, no, ahora voy directamente sobre, en este caso lo único que veo que es Carlos, sobre esta persona, y puedo cobrarme el crédito de manera directa. Se dan los casos de sublocación. Fíjense, acción directa es la que completa el acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor hasta el importe propio del crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio. Tiene carácter excepcional y es de interpretación restrictiva, y solo procede en casos expresamente previstos por la ley. Bueno, los requisitos. Un crédito exigible entre el acreedor y su propio deudor, una deuda correlativa exigible entre el tercero demandado a favor del deudor, homogeneidad de ambos créditos, es decir, si son prestaciones de dinero sí, pero supongamos que a mí Alfonso me debe dinero y Carlos le debe a Alfonso 5 caballos. En ese caso, al no ser homogéneos, yo no me voy a poder, digamos, no voy a poder ejercer la acción directa. Ninguno de los dos créditos debe haber sido objeto de embargo anterior a la promoción de la acción directa, y también se debe citar al deudor a juicio. Es decir, en ambos casos, tanto en la directa como en la subrogatoria, yo lo debo citar a juicio. Acá también otra cuestión dentro de la acción subrogatoria y la acción directa, es que en la acción directa yo voy a poder peticionar solamente hasta el límite, digamos, de lo que le debe Alfonso a Carlos, de lo que le debe Carlos a Alfonso, perdón. En la subrogatoria solamente lo que le debe. Y en la acción directa, ese dinero va a entrar directamente a mi patrimonio. En la subrogatoria va a entrar al patrimonio de Alfonso, y sobre eso voy a tener que embargar. Bien. Sí. Consulta. Entonces, en la subrogatoria yo puedo embargar primero que los otros acreedores. ¿Cómo? ¿En la subrogatoria? La acción subrogatoria, ¿yo puedo embargar primero que los otros acreedores? ¿Tengo esa posibilidad? Sí, a ver, porque si no, uno no usaría la acción subrogatoria, digamos. O sea, si bien estaría beneficiando a todos, pero algún, digamos, alguna ventaja tiene que tener para el que inicia el juicio. Bien. No sabía, decir, en la otra es, digamos, en la sublocación, también siempre voy a tener que ver el límite de por cuánto voy a poder demandar, ¿no? Porque en realidad en ambos casos lo que estoy viendo es decir, un juicio que no lo está ejerciendo, digamos, una acción que no la está ejerciendo Alfonso hacia Carlos. El régimen de la mora, bueno, acción directa, acción subrogatoria, caso fortuito e incumplimiento sin culpa.
bueno, el caso fortuito o fuerza mayor se asemeja, digamos, el hecho de uno es de la naturaleza y otro es el hecho del hombre. Estos están dentro, nosotros tenemos una distinción que son obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Las obligaciones de medios son aquellas en las cuales se procura la consecución de un fin sin garantizar el resultado, y las de resultado, más allá de procurar ese fin, se tiene que lograr el resultado. Dentro de las obligaciones profesionales, por ejemplo, la de un arquitecto, construir un edificio es una obligación de resultado. No me importa cómo arriba al edificio, cómo lo logra hacer, sino que lo importante es que el edificio esté parado y cumpla su función. El abogado o el médico estamos englobados dentro de las obligaciones de medio. El caso fortuito a mí me exime de responsabilidad en lo que son las obligaciones de resultado, las obligaciones objetivas, donde yo demuestro esta ruptura del nexo causal, que son, como dijimos, la exhibición del nexo causal y la exhibición de estas obligaciones de resultado solamente va a ser demostrando caso fortuito fuerza mayor, hecho de la víctima o hecho de un tercero por el cual no se debe responder. En el caso de incumplimiento sin culpa, la culpa digamos, obedece a cuestiones de índole subjetiva, digamos. Por eso el código ya ha cambiado, sobre todo el año 1968, con la reforma de la 17711, que se modificó y se incorporó la responsabilidad objetiva. Es decir, ya no existe más con culpa o sin culpa, sino que tenemos que hablar sin responsabilidad o con responsabilidad, porque si no se estaría excluyendo una de las cosas más importantes que tiene en materia de responsabilidad, que es la responsabilidad objetiva. Cuando hablamos de culpa, estamos dentro de la responsabilidad subjetiva. Y no tener culpa, digamos, es en lo cual yo me voy a eximir, por ejemplo, en un caso una obligación de medio de un médico que le va mal la operación y le hacen tener que alegar que no tuvo culpa. La culpa se manifiesta, esto lo van a ver en penal 1, digamos, es a través de la impericia, la negligencia, la inobservancia de los deberes a su cargo, impericia, negligencia e imprudencia. Si demuestra que el médico no obró bajo impericia, negligencia, imprudencia, inobservancia de los deberes a su cargo, eso le va a ser suficiente para desligarse y acreditar que obró sin culpa. Si ya fuera en la exhibición de un arquitecto que se le cae el edificio, va a tener que demostrar, ya no importa si obró con culpa o sin culpa, no importa, no va a poder alegar que los albañiles que trabajaban bajo su dependencia se emborracharon ese día y por lo tanto hicieron mal la columna y después se cayó el edificio, simplemente va a poder eximirse alegando caso fortuito, fuerza mayor, hecho de la víctima o hecho del tercero por el cual no debe responder. Esa es la diferenciación que hay, digamos. Uno obedece a cuestiones de índole de responsabilidad objetiva y la culpa está dentro del ámbito subjetivo. ¿Quedó más o menos claro eso? ¿Sí, no? Sí. Sí, profe. Bien. El régimen de las motos esenciales de la obligación, que eran sujeto, objeto, causa y vínculo, que decíamos que la causa es la causa fuente y es el hecho externo generador que da nacimiento a la obligación. Dentro de este régimen, bueno, cuando analizamos el objeto de la obligación, tenemos que analizar, digamos, el objeto está compuesto por la prestación más el interés. Entonces, para analizar la mora, primero tenemos que ver este interés que tiene el acreedor. Este interés, si se quiere, subjetivo, cuando ustedes ven en la misma definición de obligación, dice, la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir al deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Bueno, y cuando ven el interés en los requisitos, dice, la prestación debe ser susceptible de variación económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial. Es decir, hacemos una diferenciación. La prestación
sí o sí tiene que tener carácter patrimonial o ser valorada económicamente. Hay algunos autores que, digamos, en una posición minoritaria sostienen que también puede haber una prestación de carácter extrapatrimonial, pero el código en su definición ya nos dice que si la prestación no tiene carácter patrimonial, estaremos hablando de otra cosa, pero no de obligación. Y la prestación económica está acompañada de un interés. Este interés subjetivo, que puede ser extrapatrimonial, este interés sí ya puede ser patrimonial o extrapatrimonial. En función del interés del acreedor, es que voy a partir y voy a analizar el concepto de mora. ¿Por qué? Porque es lo que me va a determinar a mí si estoy frente a la posibilidad de un cumplimiento tardío de la obligación. ¿Qué es la mora? La posibilidad de un cumplimiento tardío de la obligación. Si no existe este interés, digamos, para el interés de que la prestación sea cumplida con posterioridad, ya no voy a estar dentro de la mora, sino que voy a estar dentro de la etapa de incumplimiento. El ejemplo que siempre ponemos en esto, un ejemplo bastante sonso, pero que es muy didáctico, es el ejemplo de la torta de casamiento. La torta llega con los pisos que habíamos establecido, con las condiciones que habíamos previsto, con tantos pisos, con los novios arriba, pero llega el día domingo y el sábado fue el casamiento. ¿Sirve o no sirve la torta? No, ya no hay interés del acreedor que le lleve. Entonces no hay mora posible. No. Va a ser incumplimiento. Sí, Por eso siempre es muy importante partir de este interés, digamos, lo que me va a determinar a mí la posibilidad de un cumplimiento tardío va a ser el interés del acreedor. Si no tiene más interés, directamente opera el incumplimiento. Si sigue habiendo interés en la prestación, va a haber mora, voy a estar dentro del régimen de la mora, ahí ya entra a jugar, digamos, estos intereses moratorios que puede haber en función de este retardo injustificado que naturalmente va a producir un daño, digamos, al acreedor. Puede haber mora, digamos, siempre hablamos de la mora del deudor, también puede haber mora del acreedor. Por ejemplo, en estos deberes de colaboración o de prestación que debe ejercer muchas veces el acreedor. Bien, ¿quedó claro el régimen de mora? Digamos, partiendo de lo que es la mora. Bien, cláusula penal. A ver, dentro de los caracteres de la cláusula penal, uno es la accesoriedad porque sigue la suerte de lo principal y se extingue con esta, pero no al revés. ¿Ahora es posible que haya excepción a este principio de accesoriedad? Sí, en realidad el principio, la excepción es, por ejemplo, cuando una obligación natural se garantiza con una cláusula penal, donde ya sabemos que las obligaciones naturales han dejado de tener exigibilidad, digamos, se pasaron, ahora no se llaman más obligaciones naturales, se llaman deberes morales, que está en el 728, cuando se garantiza, digamos, la cláusula penal, ¿qué es lo que hace una cláusula penal? La cláusula penal me da, a mí, tiene dos características, digamos, primero me establece cuáles van a ser los daños y perjuicios, es decir, lo que se llama el carácter de inmutabilidad de la cláusula penal, y me da garantías también de que eso va a ser lo que voy a terminar debiendo. Es decir, se pone en un contrato, por eso tienen que ver si la cláusula penal fue también estableció como cláusula penal moratoria o como cláusula penal indemnizatoria. Si tiene todas las características de la moratoria y la indemnizatoria, es decir, puede darse las dos, la cláusula penal me va a mí a definir cuál es el monto que yo voy a tener que pagar operado el incumplimiento o operada la mora. Se da, digamos, como un régimen punitivo en función de esto. Porque ustedes dentro de los intereses tienen los moratorios, los compensatorios y los punitorios, que los punitorios están establecidos a través de un régimen de una cláusula penal. Dice, bueno, accesoriedad, porque sigue la principal y se extingue con esta, pero por ser en el único caso, digamos, que tiene mayor
¿Se tildó para todos o solo para mí? Sí, parece que para todos. Sí, para todos y a veces no se ve tampoco. Hola, hola. ¿Se cortó? Sí, se había tildado. O se fue. Se quedó en accesoria de la cláusula penal. No, eso es cuando se garantiza digamos, el principio general es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, salvo, digamos, que hay una excepción, que es cuando se garantiza una obligación natural, o hoy llamada deberes morales, del 728, a través de una cláusula penal. En ese supuesto es el único supuesto donde la obligación accesoria es más importante que la principal, porque la principal no va a gozar de exigibilidad, porque las obligaciones, los deberes morales no son exigibles. Es decir, no tienen esta exigibilidad. Claro, Les preguntaba, no sé si me escucharon, les preguntaba qué les habían tomado, en qué temas les fue mal, o por qué les fue mal. Profe, yo le podría hacer una consulta sobre los efectos del pago, los secundarios y los incidentales. ¿Cuál es la pregunta? Los secundarios son reconocimiento de del crédito, ¿no? Entrarían ahí los... Cuando uno reconoce en un pago una deuda, aunque no pague el total, pero el hecho que pague ya hace un reconocimiento que tiene ese crédito. Esos serían los secundarios. Bien. Y los incidentales serían cuando haría que ahí aparezca una nueva obligación. ¿Dentro del pago? Sí. ¿Por qué aparecería una nueva obligación? Porque la acción que tendría el que pagó, o el tercero que pagó, para recuperar lo que pagó, ahí no nacería una nueva obligación. Ah, pero usted habla de que un tercero que paga. Claro. Sí, a ver, primero hay que ver dentro del régimen si es un tercero interesado o no interesado. ¿Quién paga? ¿Sabe la diferencia entre interesado o no interesado? Sí, por ejemplo, un tercero que el vecino se va de viaje y el vecino le paga los impuestos, ¿no? Bueno, no, ese sería no interesado, ese sería una gestión de negocio. Exacto, una gestión de negocios ajenos. Después hay que ver si fue útil o no. Fue útil o no, exacto. Y en caso de un tercero interesado es aquel lo puede afectar. Claro, Por ejemplo, un fiador. Una fianza. Sí. Un fiador, bien. Entonces, primero hay que ver si es interesado o no interesado, y después hay que ver de qué forma se subroga en los efectos del crédito. Bárbaro, gracias. Bien, bueno, ha salido una charla totalmente imprevista de lo que tenía pensado. No pensaba hablarles de otros temas, pero bueno. No sé cómo estará estipulado el programa de allá. ¿Es anual o semestral la materia? Cuatrimestrales. Cuatrimestral. Nosotros está también en Córdoba. Está comprimida también. Sí, en Córdoba también la teníamos anual hace varios años y hoy la tenemos de esta manera. Y hay algunos que son bimestrales. Esa sí que es nueva. Sí, plan nuevo.
Nosotros la tenemos solamente. ¿Y en qué año la tienen? ¿En segundo o tercero? No, obligaciones no, ¿eh? Por eso Obligaciones de entonces, tercero. Obligaciones tercero. cuatrimestral. Tercero cuatrimestral. O sea, primer semestre, digamos, primer cuatrimestre sería. Claro, claro. Bien. ¿Y les ha ido mal a muchos? Bastante mal a varios. A todos. A todos, creo. Bueno, yo boché 35 de 37. Ah, bueno, nos quedamos acá entonces, me parece. Así que Toda la cosa. fueron un desastre los parciales, no había forma de mejorarlos. Es una materia. ¿Ya volvieron a la presencialidad o no? Sí, sí. Bien. ¿Y de dónde estudian? A veces ¿qué pasa? Que, ¿Cómo? a veces pasa que. Perdón. No, que a veces pasa, es como, depende de cómo te formulen la pregunta, el entendimiento, digamos. A veces pasa por ahí. No escucho, perdón. En Córdoba al menos, nosotros tenemos una visión ius privatista, entonces todo es en función de, digamos, las materias todas se habilitan a través de destrabar obligaciones. Es una materia muy compleja y hay que llevarla día a día. Es decir, todos los días hay que leer algo porque tiene cosas, digamos, en función del entendimiento y en función de la comprensión general de esto, que hace importante que se trate de ver, digamos, después van a ver, digamos, consignación, transacción, es todo similar, es todo muy parecido, y es una materia que está toda íntimamente relacionada. Nosotros vemos fuente de la obligación y después vemos en la última bolilla nuevas fuentes, es decir, además de la clasificación clásica, vemos abuso del derecho, vemos obligaciones, oferta al público, digamos, declaración unilateral de voluntad, es decir, vemos un montón de cosas que están relacionadas la uno con la última. ¿Imprevisión también tienen en el primer parcial? Sí. Sí, justo le iba a preguntar eso. Bien. Bueno, la teoría de la imprevisión, quiero acordar el artículo. Era 1091, si no me equivoco. Sí, la 1091. Bueno. La teoría de la imprevisión es una válvula de escape del sistema, digamos, cuando se rompe el equilibrio negocial entre el acreedor y el deudor, que habla, digamos, fíjense lo que dice, si un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la presta onerosa. Oneroso es que es más caro. Esta excesiva onerosidad tiene que obedecer a una alteración extraordinaria, es decir, tiene que ocurrir algo excepcional. Por ejemplo, podríamos establecer ahora, en muchos casos se trató de buscar dentro de la teoría de la imprevisión lo que sucedió con la pandemia. Es decir, en virtud de la pandemia, una circunstancia extraordinaria e imprevisible, justamente esta cuestión de imprevisibilidad es lo que hace la posibilidad de estar dentro de la teoría de la imprevisión. Dice, es sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido, es decir, no tiene que estar dentro de la aleatoriedad de la prestación. Dice, al riesgo por la que es afectada y este derecho tiene derecho a plantear extrajudicialmente o a pedir por un juez, como excepción,
la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Igualmente se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos asignados a obligaciones resultantes del contrato y al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su alias propio. Es decir, lo que se trata de buscar en un contrato es que se mantenga este equilibrio, digamos, este signalagma, digamos, entre las posiciones iguales. Sucede algo extraordinario e imprevisible, por ejemplo, la pandemia. Entonces, en virtud de la teoría de la imprevisión, como se rompe, digamos, esta paridad, ¿no?, entre lo que uno paga y lo que uno recibe, la parte perjudicada dice, alego la teoría de la imprevisión y busco, puede ser, o resolver el contrato, es decir, pedir la resolución, o puede ser la resolución total o parcial, o buscar un reajuste a estas cuestiones. Por ejemplo, se está planteando, digamos, un montón de cuestiones dentro de la teoría, lo que está sucediendo con los créditos UVA. Digamos, de alguna manera los deudores de los bancos están diciendo que en virtud de la teoría de la imprevisión, lo que se pactó en su momento hoy sería imposible de pagar para esas personas, por lo tanto piden una readecuación del contrato en virtud de esta cuestión de la teoría de la imprevisión. Hay un montón de supuestos, digamos, donde, digamos, una de las válvulas de escape donde siempre se pide esto. ¿Algo más? ¿No? Bueno. Espero que les haya sido útil. Sí. Respecto de la cláusula penal, sí. Está la moratoria y la compensatoria. Sí. Y una definición de los caracteres de la cláusula penal no dependen si es moratoria o compensatoria, siempre es disuasiva, y los otros caracteres competen a la definición de cláusula penal y no a cada una. ¿Cómo sería eso? No, la cláusula penal es una cláusula inserta, digamos, que la pueden haber visto, por ejemplo, los contratos de alquiler. ¿Vieron cuando ven un contrato de alquiler que dice, para el caso de que puede ser que esté expresamente diga cláusula penal o que se establezca de esta manera y ustedes infieran que es una cláusula penal? Se pone para el caso de no pagar dentro de los 10 días el alquiler, se pagará un porcentaje, se pagarán un 1% diario en concepto de multa por no pagar el alquiler en términos. Bueno, eso es una cláusula penal, en este caso moratoria. La cláusula penal, lo que me establece a mí, digamos, por eso se habla del carácter de inmutabilidad de la cláusula penal, salvo que se vuelva excesivamente onerosa o excesivamente irrisoria y que no cumpla esa función, tiene la función de, digamos, una función coercitiva, porque me está a mí compeliendo a decir, bueno, si no pagas en término, voy a pagar X porcentaje de aumento de la cuestión. Tiene esa cuestión. Y la otra es que me va, digamos, esta función coercitiva, y la otra es una función resarcitoria donde ya, digamos, da de alguna manera cierta garantía, tanto al acreedor como al deudor. Por ejemplo, en el caso del contrato de alquiler, al inquilino ya sabe qué es lo que va a tener. Dice, bueno, yo sé que va a tener que pagar el 1% diario si no
¿Se me cortó a mí nada más o no se escucha? No, se cortó en general. Bien. Me va la cláusula penal. Les había dicho que me establece a mí cuál va a ser el tope que voy a tener que pagar por daños y perjuicios. O sea, no voy a poder hacer una pluspetición por sobre lo que establece la cláusula penal. Es decir, el principio general, se puede modificar la cláusula penal, pero el principio general es que es inmutable. Es decir, salvo que no cumpla esa función, digamos, de que ha quedado muy irrisoria frente a tanto, digamos, por su excesiva onerosidad o por su escasa onerosidad, se puede, digamos, hay toda una discusión doctrinaria sobre, para algunos se puede, para otros no, pero no es tan simple modificar la cláusula penal. No sé quién había preguntado eso. Profe, un ejemplo que me pueda poner. ¿Oh? No lo escuché, perdón. Un ejemplo de la cláusula penal que me pueda poner. Se pone en el contrato, como es muy común, por ejemplo, ver los contratos más habituales que ustedes pueden ver ahora, digamos, en esta etapa de estudiantes, es, por ejemplo, en el contrato de alquiler, cuando dice se paga del 1 al 10, se pone, si no paga el 1 al 10, ante el incumplimiento de esto, se aplicará una tasa de interés del 1% diario en función de la mora. Es decir, ya me está prefijando este porcentaje. En este caso, ese sería un ejemplo de cláusula penal moratoria, donde se pone, digamos, se inserta en el contrato que usted, por cada día que transcurre el alquiler y que no paga a término, es decir, que paga después del 10, va a tener un 1% de interés. Del contrato, que pagar como cláusula penal del alquiler. Entonces, eso a usted, digamos, por eso le daba previsibilidad tanto al acreedor como al deudor. Pasaron 10 días, el inquilino sabe que tiene que pagar ese 10% más, el locador sabe que va a recibir ese 10% más y que no puede pedir por sobre encima de eso. Si está una cláusula penal como resolución del contrato, ya está establecido, ya está prefijado lo que se va a pagar en virtud del concepto de daños y perjuicios, por ejemplo, por el incumplimiento de ese contrato. ¿Quedó claro? Sí, profe, le hago otra pregunta en cuanto al privilegio. En Sí. el asiento es el que se le da al crédito, ¿no? Es sobre el Exacto. cual se asienta el Exacto. crédito. Exacto. Y el derecho de retención en la subrogación real es la que se ejerce sobre un bien determinado. Exacto. Entonces, en los privilegios generales, goza de privilegio el que tiene un derecho real o los quirografarios que obtuvieron la obtención primero. ¿Cómo? El embargo, digamos, primero, el primer embargante. Claro. Sí, digamos, pero ahí no sería un privilegio general. Primero, el derecho de retenedor es un privilegio especial. Sí. Bien. Y si hay, digamos, si no fue embargado nada, digamos, si no hay un privilegio anterior, opera en primer lugar si él aporta el bien. Es decir, el mecánico aporta el auto para que se ponga ese auto como, digamos, se lo venda. Es decir, no es que el mecánico va a cobrarse el auto, va a cobrarse el producido del auto, es decir, del asiento del crédito. Es decir, se vende ese auto y sobre eso va a cobrar, sobre el dinero de ese auto. Y después en el artículo, creo que 2582,
están los privilegios especiales, ¿no? Sobre la construcción, el mantenimiento, que los enumera, ¿no? Sí. Me Pero ¿cuál parece es que Pablo, me parece que Pablo no tiene bien claro qué es privilegios especiales y generales. Me parece que eso es lo que no entiende bien. Claro. Eso es lo que me confunde. Bueno, los privilegios, primero se cobran los privilegios especiales. Los privilegios especiales son los enumerados en el 241. Ese es el orden. Lo modifica el 243, háganse el orden con el 243 Eso de la ley de quiebras. también. Claro, de la ley de quiebra, de la ley de concurso y quiebra. Bien. Bien. Y después está el orden de los privilegios generales, que básicamente son algunos privilegios especiales que no se pudieron cobrar y que van a los generales. Creo que se terminó, ¿eh? Sí, para mí también, porque
se le corta al profesor y no sé si va a seguir grabando la... Creo que sigue grabando la clase. Sí, pero no sé si si él puede conectarse. Bueno.